Hola compañeros, este video tutorial es para el análisis del método gráfico del mecanismo de cuatro barras que hemos trabajado durante clase como ejemplo para introducción al análisis de aceleración. Ese es nuestro planteamiento del problema. Ahora vamos a ver nuestro mecanismo, el cual ya todos lo conocemos, y vemos que tenemos datos y hay ciertas incógnitas. Lo primero que requeremos saber es conocer los datos que nos dan. Conocemos, por ejemplo, la longitud de las barras R2, R3 y R4, las cuales son de 30 metros, 40 metros y 49 metros respectivamente. La posición del punto R1, que es igual a 60,0 metros. Por ende conocemos la magnitud de R1 como vector. También conocemos el tamaño del ángulo Q, que es igual a 70 grados. Y también conocemos lo que es la velocidad Q punto, que es 5 radianes sobre segundo, y nos dice el problema que no tenemos aceleración Q2 puntos. Las incógnitas de nuestro problema podemos apreciarlas, es θ4 y el ángulo θ3, así como las velocidades angulares correspondientes θ3 punto, θ4 bipunto, y las aceleraciones angulares correspondientes también a estos ángulos, θ4 bipunto y θ3 bipunto. Entonces, sin más preámbulo, procederemos al análisis del mecanismo por el método gráfico con la ayuda del software GeoGebra. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el mecanismo construido, los eslabones, los puntos que nos interesan, así como los polígonos de velocidad y aceleración. Pero, este es el resultado que esperamos obtener. A continuación, vamos a la elaboración de este mecanismo desde un principio. Abrimos el software de GeoGebra. Aquí lo encontramos. Y esperemos a que este software se inicie. Muy bien, ya que nuestro programa abrió, vamos a maximizar esta pantalla y vamos a empezar a trabajar con nuestro software. Lo primero que requerimos obviamente es el lugar del centro o el origen de nuestro sistema de coordenadas. Entonces vamos a elegir la herramienta de punto y colocaremos un punto, el punto A en este caso, en las coordenadas 0,0. Después, de acuerdo a nuestra imagen, podemos apreciar claramente que tenemos nuestra variable generalizada Q en el eslabón de A a B, el cual tiene una longitud R2 igual a 30 metros. Para ello vamos a poner el punto B, que va a ser igual a 30,0. Como vemos, 30 es la magnitud del eslabón R2 y por ello es que elegimos este punto en estas coordenadas. Para poder generar la variable generalizada Q, que es de la que dependerá todo nuestro mecanismo, elegiremos la herramienta de de deslizador, y le pondremos el ángulo, una función de ángulo con nuestro nombre Q, y la debemos aplicar. Aquí está. La podemos mover y acomodar en el lugar que queramos. Actualmente nos indica que el ángulo Q es de 45 grados. Eso no nos importa mucho en este momento, después lo modificaremos al ángulo Q, que de acuerdo a los datos del problema es de 70 grados. Entonces procederemos a la herramienta de ángulo, vamos a abrir las opciones y vemos que tenemos un ángulo que nos dice que nos pide 3 puntos o 2 rectas y ángulo dado a su amplitud. Vamos a elegir esta opción. Simplemente elegimos el punto lateral y el vértice, elegimos el punto lateral que va a ser B, elegimos nuestro vértice que va a ser A, y nos dice que si queremos un ángulo de 45 grados, nosotros le diremos al software que nuestro ángulo va a ser Q. Así relacionaremos este deslizador con la posición del ángulo que tendrá la abertura del punto B con respecto a A. Y le damos OK. Muy bien, ahora comprobaremos de que al mover este deslizador,
el punto B' se está moviendo. Por lo tanto, podemos controlar nuestro ángulo. Lo colocaremos a 70 grados, ya que el problema nos indica que debemos dejarlo o debemos analizar nuestro mecanismo en este punto. Vamos a poner el punto B como un objeto auxiliar. Recordemos que es importante no eliminarlos, ya que por ejemplo el punto B' depende del punto B. Si eliminamos el punto B, el punto B' también sería eliminado. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos falta en nuestro mecanismo. Según esto, también tenemos el punto 60,0, en el cual se encuentra nuestra otra tierra, y de ahí tenemos también el eslabón R4 y después el eslabón R3. Nosotros no tenemos ninguna idea de cuánto vale θ 3 ni θ 4. Sin embargo, requerimos algún método para poder encontrar la intersección de esta barra con esta otra. Para ello, vamos a hacer lo que prosigue en nuestro software de GeoGebra. Aquí está. Recordemos que el punto D tenía las coordenadas 60,0, que es la otra tierra o punto fijo. Procedemos Enter y aquí aparece nuestra otra tierra. También sabemos que aquí está conectado a este punto, se encuentra el eslabón R4, el cual si recordamos tiene una magnitud de 49 metros. Muy bien, sin embargo no sabemos qué ángulo tiene este eslabón. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar una circunferencia. Vamos a decirle al programa que queremos circunferencia dado su centro y radio. Elegimos nuestro punto D como el centro y pondremos el radio de 49 metros, que es el tamaño del eslabón R4. No sabemos a qué ángulo está, pero sí sabemos de que aquí hay otro eslabón que debe cruzar este tamaño en algún punto, y este eslabón que viene para acá tiene un tamaño de 40 metros. Vamos a corroborar esa información y aquí podemos apreciar claramente que R3 en efecto tiene 40 metros y R4 en efecto 49, tal como dibujamos nuestra circunferencia. Entonces este es el dibujo ya terminado. Este es el que estamos realizando en este momento. Vamos a realizar otro círculo de un radio de 40, y por obviedad el punto de intersección de este círculo y este círculo será la unión de los dos eslabones. Vamos a elegir la opción de intersecciones de dos objetos y elegiremos nuestros dos círculos. Es importante aquí mencionar de que tenemos tanto el punto C como el punto E de intersección. Sin embargo, debido a las condiciones de nuestro problema, el punto E queda absolutamente descartado para hacer una solución. Ya que logramos esta intersección y encontrar este punto C, vamos a proceder a dibujar líneas o segmentos de líneas que representarán en este caso a nuestros eslabones. Elegimos la opción de segmento entre dos puntos y vamos a dibujar con clic izquierdo desde nuestro origen al punto B', después desde B' hasta C y desde C hasta D. Y como ven, de esta forma ya generamos nuestro mecanismo de 4 barras de una forma bastante práctica y sencilla. Lo único que nos falta hacer es seleccionar estas dos circunferencias y ponerlas como objetos auxiliares, al igual que este punto. Muy bien, ya tenemos dibujado nuestro mecanismo, pero recordemos que requerimos saber las medidas de estos ángulos, de este ángulo y este otro. Obviamente medidos con respecto al eje X o a la horizontal. Entonces, aquí requerimos una recta para poder conocer este ángulo con respecto al eje X, ya que requerimos, digamos, alguna referencia en la cual vamos a medir el ángulo. Para ello vamos a la función de línea perpendicular, seleccionamos el punto donde queremos que pase y perpendicular a qué
y dibujamos una línea perpendicular. Ahora, nos creamos una recta, no importa mucho el tamaño, ya que no va a ser un elemento que vayamos a medir. Entonces vamos a poner un nuevo punto sobre esta recta. Como repito, no importa mucho en qué lugar lo coloquemos, simplemente es una referencia. Esta recta la podemos volver a auxiliar. Y procedemos a dibujar un segmento entre dos puntos. Muy bien. Ahora podemos ir a nuestra función de ángulo. Dice que nos pide dos rectas, entonces seleccionamos la primera recta y la segunda. Y nos otorga el ángulo que se encuentra en estos dos, el cual nos dice que es de 27.8 grados. Ahora, aquí también tenemos que hacer lo mismo, repetir el procedimiento y seleccionamos de dónde a dónde queremos que vaya el ángulo. Pero vemos que GeoGebra nos da un pequeño problema al darnos todo este ángulo y no solamente el que nos interesa. Entonces este ángulo no nos importa mucho. Tuve el mismo problema al realizar este dibujo, perdón, y lo que los resolví fue dibujando una recta encima de nuestro eje. Al igual que esta línea, no nos importa mucho su tamaño, sino simplemente que sea completamente paralela al eje X. Lo dibujaremos en 70,0, pondremos un punto y los uniremos a través de un segmento. Muy bien. Ya que lo hicimos, procedemos otra vez a dibujar el ángulo y vemos que ahora sí, nos indica el ángulo que queremos conocer, que es igual a 107.04 grados. Entonces lo que es el análisis de posición por el método gráfico lo hemos terminado. Simplemente es ahora cuestión de editar estos eslabones, darles quizá más presentación, darles color. Eso es algo que todos ya sabemos que podemos alterar en las propiedades. Ponerle un color rojo, un grosor más grande, etcétera. Cada uno de estos podemos mejorarlo, darle un estilo, una personalización. Ese lo dejamos negro. Y el último pues lo ponemos de un color azul. Y ya está. Vemos de que cuando vemos nuestro ángulo o variable generalizada Q, los valores y los vectores se mueven y cambian. Cabe señalar que este mecanismo es obviamente un caso ejemplificado y el momento de hacer una simulación completa va a haber un momento en que los eslabones desaparezcan debido a que estas longitudes, tanto de esta barra como esta, son demasiado cortas para satisfacer la condición del giro de la primera barra, lo cual en este momento no nos interesa, en verdad. Lo que nos importa ahora es analizar en este punto exacto de los 70 grados este mecanismo. Y bueno, vamos a realizar también nuestro análisis de velocidad por el método gráfico. Pero para ello hay que recordar algo muy importante de nuestro sistema y sobre todo de nuestras ecuaciones de lazo. Para poder realizar este método gráfico de velocidad y de aceleración, siempre debemos recordar nuestras ecuaciones de lazo. Aquí podemos ver claramente que la velocidad en este punto, en el punto C, va a ser igual a la velocidad en B, que sabemos que es tangencial, más la velocidad relativa del punto de la barra BC o CB. Esto quiere decir que la velocidad en este punto va a ser igual a la suma de la velocidad de esta barra, digámoslo así, más la velocidad de esta barra viéndola desde el punto C hacia el punto B. Y lo mismo sucederá con la aceleración. Cabe mencionar de que aquí trabajamos solo con magnitudes, es decir, tendremos a veces problemas para identificar el sentido de giro e identificar la dirección de los vectores. Eso más que nada se va a ver en nuestro método de aceleración. Recordemos que tenemos diferentes métodos de solución, diferentes métodos analíticos, como es como es el método de álgebra compleja, el método matricial, etcétera, para poder resolver esta ecuación de lazo y poder encontrar la dirección correcta de la aceleración. Simplemente remarco de que para este análisis
siempre consideramos que la velocidad en c va a ser igual a la suma de estas dos componentes, al igual que su aceleración. En base a esto, a- apuntaremos los vectores a la dirección que más nos convenga para satisfacer esta relación. Muy bien, entonces procedemos primero al análisis de velocidad. Sabemos de que esta barra tiene una aceleración angular, perdón, una velocidad angular Q punto de 5 radianes sobre segundo. Entonces, requeremos saber la magnitud de esta velocidad, que recordemos va a ser perpendicular a este eslabón. Nos vamos a nuestra calculadora y será 5 radianes por la distancia que mide este eslabón, que recordemos es de 30 metros, y nos va a dar igual a 150 metros sobre segundo. Vemos de que es una magnitud muy grande como para dibujar a nuestro software, entonces lo que vamos a hacer es dividirla entre 10 y así generar una escala, obviamente de 1 a 10, y esta magnitud de 15 es fácil de dibujar en nuestro programa. Eso es lo que procederá a continuación. Sabemos de que esta velocidad es perpendicular a esta barra, entonces con la ayuda de líneas perpendiculares seleccionaremos la barra y el punto, y sobre este eslabón, sobre esta línea vivirá nuestra velocidad angular. Sabemos que también tiene un tamaño de 15, entonces con un círculo de radio 15, obviamente está en una escala, lo colocaremos sobre nuestra línea y generaremos los puntos de intersección. Ahora, estas líneas este círculo y esta línea ya no nos interesa más. Lo que haremos es mandarlos a objetos auxiliares, también el punto H, y simplemente nos queda este y este. Y allí dibujaremos el vector de velocidad, que en recuerdo a nuestra ecuación de lazo, recordándola, sería el vector de velocidad VB en el punto B. Muy bien. Después también sabemos que la velocidad de esta barra también siempre será tangencial, ya que describe la traslación, ya que su movimiento describe una circunferencia al estar fija en este punto D. Entonces vamos a dibujar una recta perpendicular, a esta barra en este punto. Sabemos la dirección, más sin embargo no conocemos su magnitud. Ahora, sabemos también de que la suma de la velocidad de esta barra más esta nos debe dar la magnitud de de la velocidad de este eslabón. Y si vemos que, recuerdo nuestro análisis, estamos viendo la velocidad de esta barra desde este punto, entonces la velocidad también es tangencial a este elemento. Con la misma herramienta seleccionamos el elemento y seleccionamos el punto ahora final del punto de nuestro vector. Listo. Y entonces el cruce de estas dos líneas será el punto que nos dará la magnitud de la velocidad en C. Al igual, procedemos a llevar estas líneas como objetos auxiliares y tenemos nuestro punto aquí. Dibujamos el vector que corresponde. Este vector sería el vector de velocidad de CB, o sea de este eslabón, y el vector de velocidad en C. Como vemos, siempre respetamos la ecuación. Este vector más este vector nos debe dar el vector este, que es el vector de la velocidad C. Ahora, para terminar, simplemente vamos a medir las longitudes de los tres vectores. Sabemos que este mide, elegí la opción de ángulo, vamos a elegir la opción de distancia o longitud. Sabemos que este vector mide 15 y aquí está nuestro resultado. Este otro vector no lo conocemos, sin embargo nos dice que mide 9.2 multiplicado por 10, ya que es nuestra escala, serían 92 metros, y este mide 10.26, que sería 102 metros sobre segundo.
los acomodamos de forma que estos vectores, que estas magnitudes sean visibles. Y recordemos que nuestras incógnitas en verdad son θ3 punto, que es la velocidad angular de esta barra, y θ4 punto, que es la velocidad angular de esta otra barra. Para encontrarlas simplemente es dividir la magnitud de este vector entre el tamaño de nuestro eslabón. Eso lo podemos hacer rápidamente aquí con nuestra calculadora. Podemos decir que nuestra θ3 sería 92 entre la magnitud de este eslabón, que recordemos que es 40, y nos da un valor de 2.3 radianes sobre segundo. Si respetamos la regla del giro de la mano derecha, vemos que esta magnitud, que este valor de velocidad sería negativo. Ahora, para la velocidad en c, repetimos el proceso. 102.6 lo vamos a dividir entre su tamaño, que es 49 metros, y nos da un valor de 2.093 radianes sobre segundo. Aplicando el mismo criterio de la mano derecha, sería una aceleración positiva. Entonces empecemos a nuestro análisis de aceleración, y es obviamente al desarrollo de nuestro polígono de aceleraciones. Para ello, regresaremos a la ecuación que conocemos, que donde dice que la aceleración de c va a ser igual a la aceleración de b más la aceleración de c con respecto a b. Entonces, recordemos que aquí en esta ecuación manejamos tanto aceleraciones tangenciales como normales en cada uno de nuestros componentes. Si regresamos a nuestro dibujo, empezaremos a hacer nuestro polígono de aceleraciones. Recordemos que la velocidad en esta barra, de acuerdo al problema que nos dieron, es constante. ¿Eso qué significa? Que la aceleración va a ser igual con 0. Si la aceleración angular es igual con 0, significa que no tenemos aceleración tangencial por parte de esta barra, sino solamente aceleración normal, la cual sabemos que va a tener un valor de q punto al cuadrado por el tamaño de la barra. Q punto como valor es 25, es 5, pero q punto al cuadrado nos dará 25 y lo multiplicaremos por el tamaño de nuestro eslabón y nos da 750 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual es una aceleración muy grande. Para poder dibujarla lo vamos a dividir entre 20 y nos da un tamaño de 37.5 ya escalado. Este tamaño es completamente dibujable. Lo que vamos a hacer es que la aceleración, sabemos que la aceleración normal de este elemento apunta hacia el origen o hacia el eje de giro. Entonces vamos a dibujar ahora una línea paralela que pase en este punto y una circunferencia con el tamaño de nuestra aceleración, que dijimos que era 37.5. Recordemos que es un tamaño ya escalado de 1 a 20. Ubicaremos la intersección de esta circunferencia con esta recta y dibujaremos nuestro vector de aceleración normal. Listo. Ahora, la circunferencia y la línea recta, así como el punto L, se volverán objetos auxiliares, ya que no nos ayudan en nada, sino que al contrario nos estorban. Después vamos a ver que gracias a estas velocidades conocemos también las aceleraciones angulares de esta barra. Por ende, conocemos la componente normal de esta barra y de esta barra. La componente tangencial conocemos su dirección, sin embargo no conocemos su magnitud. Lo que haremos a continuación va a ser dibujar la componente normal de esta barra. Para ello ocupamos nuestra calculadora
Y de acuerdo a nuestras medidas, sabemos de que 102.6 entre el tamaño de nuestra barra, que es 49, nos da 2.093. Entonces, nuestra aceleración angular sería 2.093. Perdón, nuestra aceleración angular normal sería 2.093 por 2.093 por la longitud de nuestro elemento, lo cual nos da 214.65. Eso lo vamos a dividir entre 20 de acuerdo a nuestra escala y simplemente nos da 10.73. Eso es lo que a continuación dibujaremos aquí. Sabemos de que esta aceleración apunta hacia el origen también de este elemento, entonces paralelo a esta barra. Perdón, es paralelo. Seleccionamos la barra y seleccionamos el punto y aquí está. Simplemente recordamos cuál es la magnitud: 10.73. 10.73. Y al igual que en el caso anterior, vamos a seleccionar los puntos de intersección de la recta con el círculo. Dibujamos nuestro vector. Aquí, pues la lógica nos dice que el vector apunta hacia abajo. Eso está por definirse después. Vamos a ver cómo queda nuestro polígono y si es factible las direcciones que estamos manejando. Mandamos auxiliares a estos elementos que dibujamos y ya queda nuestro vector. Ahora, no sabemos qué dirección, qué magnitud tiene la aceleración tangencial. Sin embargo, sabemos que es perpendicular a esta barra y que va a pasar por este punto. Y que la suma de este vector más el vector tangencial, no sabemos si vaya para acá o para acá, lo más seguro es que se encuentre sobre este lado. Y la suma de estos dos vectores nos debe dar la aceleración total. Muy bien, lo que sí sabemos es que la aceleración normal de esta barra, conocemos su magnitud y conocemos también su dirección. Sabemos de que va a ser paralela a esta barra y cruzará por este otro punto, al final de nuestro vector normal de la aceleración en el eslabón 1. Perdón, en el eslabón 2. Esta aceleración vivirá sobre esta recta, pero no sabemos, bien la dirección que tiene. Sin embargo, vamos a proponer alguna que tenga coherencia para nuestro análisis. Entonces procedemos a calcular su magnitud y sabemos que sería 92, que es la velocidad angular, entre el tamaño 40. Eso lo multiplicamos por sí mismo y después lo vamos a multiplicar por 40, que es el tamaño de la barra. Y nos da 211.6. Lo vamos a dividir entre 20 de acuerdo a nuestra escala y nos da 10.58. Procedemos otra vez a la herramienta de círculo y ponemos el radio de 10.58. Ahora dibujamos nuestro vector. Por ahora, perdón, antes señalaremos los puntos de intersección. Dibujamos nuestro vector. Por ahora propondremos la dirección que venga de aquí hacia acá. Y mandaremos todos estos elementos a ser objetos auxiliares. Muy bien. Ahora, sabemos también que la aceleración tangencial del eslabón 3 es perpendicular a este vector, o sea, perpendicular a esta barra, y que el punto donde cruce con este vector, junto con esta línea perpendicular, será tanto la magnitud de la aceleración tangencial de la barra 2 como
la magnitud del eslabón final. Entonces procedemos a ocupar nuestra herramienta de recta perpendicular y queremos que sea perpendicular a este eslabón, pero que cruce en este punto. Entonces el punto de intersección nos definirá lo que son las magnitudes de nuestras velocidades, perdón, de nuestras aceleraciones tangenciales de esta barra y de esta otra. De acuerdo a nuestra ecuación, la suma de esta velocidad, perdón, de esta aceleración, más esta aceleración, su resultante, que sería de aquí a aquí, nos debe dar la resultante de la velocidad en c. Entonces proponemos en ese sentido la dirección de este punto a este punto. Y por ende, la dirección de la aceleración tangencial de la barra C vendrá de este punto a este otro. Procedemos a marcar estas líneas como auxiliares y nuestro polígono quedó dibujado. Recordemos que siempre nos basamos en nuestra ecuación de lazo que viene en nuestra representación, que la aceleración en C es igual a la aceleración en B más la aceleración en C con respecto a B, lo cual vemos que se cumple aquí. La aceleración en B, que es esta, más la aceleración, digamos, lo resultante de C con respecto a B, que sería un vector que viniera de este punto a este, nos va a dar un vector resultante de la aceleración en C, que sería de aquí a aquí. Recordemos de que estos vectores están sumándose, y al igual que estos de aquí. De esta forma ya queda nuestro polígono de velocidades. Ahora es cuestión de tomar nuestra herramienta de longitud y medir las distancias de aquí a aquí. Recordemos que nuestras incógnitas son θ4 2 puntos y θ3 2 puntos. Para ello, las magnitudes que en verdad nos interesan son esta magnitud que dice PQ y esta magnitud que dice NQ. Las demás, recordemos que las generamos de valores ya conocidos a nuestros análisis previos. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es encontrar esos valores simplemente con nuestra calculadora. Y el valor de θ4 punto, recordemos, es la aceleración tangencial de esta barra, será 15.47 por 20, porque está escalado 20 veces, por la longitud de esta barra, que es 49. Perdón, no es por. Es 15.47 por 20 entre la longitud de la barra. Y otra vez volví a presionar por. Una disculpa. Entre, ahora sí, 49. Y θ4 punto nos da un valor de 6.314 radianes sobre segundo al cuadrado. θ3 b punto sería la magnitud del elemento PQ, recordemos que aquí está, que es de 17.54 por 20 dividido entre la magnitud o el tamaño del eslabón, que es 40. Y nos da 8.77 radianes sobre segundo al cuadrado. Pues bueno, compañeros, lo que seguiría a continuación es darle estética a este dibujo, poner los vectores de un color, de un tamaño diferente, etc. Sin embargo, esos son elementos auxiliares que no se verán en este tutorial. Agradecemos su atención y esperemos hayan gustado nuestra explicación y sobre todo se haya entendido un poco mejor el análisis de aceleración por el método gráfico con la ayuda del software GeoGebra. Muchas gracias, que tengan un buen día.